Viento espectral blanco. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo disuelvo con el fin de comunicar. Divulgando el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono espectral de la liberación. Los caminos de la sabiduría que nosotros recorremos siempre nos invitan a compartir. Siempre nos ayudan a descubrir el gran tesoro que está guardado en nuestro interior y como cualquier gran tesoro que se ha descubierto, una vez ha salido a la luz, se muestra, se exhibe o se comunica. El humano sabio libera la voz que antes había estado contenida y oculta. Desencadena la expresión personal de su poder y de su visión. El humano sabio nos devuelve el orgullo de ser quienes somos y por eso lo expresamos. Llevamos a la acción tangible de la palabra lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido, lo que hemos discernido y lo que hemos integrado en sabiduría durante cada vivencia. Estamos llamados a influenciarnos unos a otros durante el camino. Y si antes lo hacía desde una versión inconsciente de mí mismo, ¿cómo no lo voy a hacer ahora desde esta versión más consciente y más sabia? Es natural y espontáneo llegar a la acción de la comunicación, pero no debemos olvidar algo, que mientras más hablo, más debo aprender a escuchar y a escucharme, que quien se deja cegar por la sabiduría ganada, se embriaga con su propia voz, se pierde en la repetición sucesiva de las palabras que rememoran y recuerdan su sabiduría ganada, olvidando que la sabiduría no es estacionaria, que ella es móvil y siempre se transforma en el tiempo, que lo que hoy era sabio para mí, mañana puede no serlo. Y esto no significa que yo no puedo hablar, que yo no debo llevar la sabiduría ganada a la expresión de la palabra. Significa que antes de hablar, siempre debo escucharme primero. Significa que nunca puedo dejar de escuchar y escucharme, que toda acción debe estar precedida de una respiración profunda, para asegurarnos de que las palabras sean expresión del aliento divino. Hoy es un día para reconocer que la verdadera sabiduría libera la palabra que viene del ser y que antes estuvo sometida a la esclavitud de la palabra caprichosa del ego. Así que podemos hablar sobre la sabiduría, pero no se nos puede olvidar primero escucharnos antes de hablar, para que no sean las ideas caprichosas del ego lo que sigamos expresando, y para que podamos sentir siempre la movilidad de la palabra sabia que se genera en nosotros cuando toda voz está interpelada por la aparición del Espíritu en nuestra vida, cuando toda palabra es precedida por una respiración profunda. Si algo descubrimos durante esta onda encantada, fue la respiración como la herramienta principal de la sabiduría, herramienta que nos fue entregada paso a paso durante todo el recorrido de este camino. Y si en este momento lo hemos olvidado, yo les ayudaré a recordarlo. Antes de tomar cualquier decisión para aceptar o no la exploración de un camino, respira, porque podrías estar distraído y no vigilante. Antes de aceptar o no los desafíos que crees que la vida te está entregando, respira, porque podrías estar intentando ver la grandeza
en algo que solo es una evasión del desafío real. Antes de sentirte seguro de haber activado tu presencia permanente en este instante, respira, porque podrías estar parado sobre los escalones frágiles del pasado, aferrándote y llenándote de resentimientos que no lo dejan ir. Antes de dejarte encantar por el aquí y el ahora, respira, porque podrías estar inmerso en ilusiones que no son realidad, sino meros encantamientos del sueño de una realidad que no existe. Antes de estar seguro de haber descubierto la forma más adecuada para cumplir tu misión, respira, porque la misión nunca se aferra a estructuras específicas o formas específicas. Antes de estar seguro que las formas o estructuras de expresión que has escogido hasta ahora son las que más te ayudan a observar con claridad y sin drama las emociones más ocultas para poder llegar a su transformación y sanación, respira, porque siempre existen emociones más profundas de las que hasta ahora has logrado ver, porque siempre existen dramas emocionales más escondidos para sacar a la luz. Antes de sentirte un guerrero poderoso que está preparado para enfrentarlos a todos y a todo, respira, porque puedes estar enmascarando un miedo que se disfraza con una fuerza inexistente, que es brutal y arrasadora, porque no quiere reconocer las debilidades que aún posee. Antes de estar seguro que no has ganado la fuerza para enfrentarte a una situación determinada en tu vida, respira, porque podrías estar escuchando hablar las barreras de tus miedos más profundos, que están empeñados en seguirte viendo como un guerrero limitado y temeroso, pero que en el fondo ya está listo y preparado para afrontar sus limitaciones creadas. Antes de estar seguro de que estás siguiendo tu brújula personal, respira, porque podrías estar siguiendo a otros ciegamente. Antes de estar seguro de estar sincronizado con el proceso evolutivo planetario, respira, porque podrías estar perdiéndote de algunas señales que son fundamentales para corregir a tiempo ese rumbo. Antes de estar seguro de haber encontrado el equilibrio en tu expresión de la sabiduría personal, respira, porque tu cuerpo podría estar mostrándote lo necio que has sido para seguir sus señales. Antes de estar seguro sobre el hecho de que una canalización, un sueño, un pálpito, una revelación personal te ha enseñado el nuevo orden universal que estás llamado a reflejar, respira, porque podrías estar tratando de construir en tu interior el orden cósmico que otros te han mostrado, pero que tú no has canalizado. Antes de estar seguro de la verdad que te está mostrando un reflejo, respira, porque nada es más efímero que una verdad que no se ha descubierto desde la paz, la meditación y el silencio. Antes de estar seguro de haber organizado tu mundo interior, respira, porque podrías estar montando un velo para cubrir un desorden o una verdad más profunda. Antes de estar seguro de que no existe la necesidad de una transformación, respira, porque podrías estar dominado por una creencia que no te deja ver las necesidades de cambio. Antes de estar seguro de que los cambios implementados han ido paso a paso regenerando tu energía personal, respira, porque podrías estar desgastándote internamente y no quieres verlo o reconocerlo. Antes de estar seguro que tus movimientos son naturales y fluidos, respira, porque podrías estar conteniendo el flujo de una transformación inminente.
Antes de estar seguro de haber materializado la luz interior que ilumina tu vida, respira, porque podrías haber materializado la luz que otros deseaban de ti, la luz que ilumina el camino de otros, pero no tu propio camino. Antes de estar seguro de haber materializado todo el potencial de sabiduría contenido en un don o un talento que recibiste al nacer, respira, porque podrías estar temeroso de reconocer el verdadero potencial de sabiduría en que ese don puede llegar a expresarse o convertirse. Antes de estar seguro de haberte perfeccionado lo suficiente en la expresión sabia de un don, respira, porque seguro hallarás muchas otras formas de nutrirlo y expandirlo. Antes de estar seguro de haber encontrado tu plan del alma, respira, porque es seguro que ese proyecto solo se concluye con la muerte. Antes de estar seguro de haber tomado toda la sabiduría en luz y en sombra de tus ancestros, respira, porque estamos hablando de toda la información que existe sobre la génesis de nuestra humanidad. Antes de estar seguro de haber alcanzado toda la sabiduría, respira, porque puede que solo hayas alcanzado a expresar la soberbia de un ego engrandecido. Y es claro que luego de este recorrido, el humano sabio descubrió en la respiración consciente la mejor herramienta para dejar que sea el aliento divino quien se exprese por él, para abrir el canal de comunicación con su esencia y permitirle expresarse. El humano verdaderamente sabio descubrió que la sabiduría del ego es mental y radica su fuerza y su poder en los conocimientos intelectuales adquiridos. Y a la vez descubrió que la sabiduría del ser se construye como un holograma de la totalidad, porque el ser reconoce lo que hemos aprendido y los conocimientos que hemos ganado, porque el ser sabe lo que sentimos y reconoce las emociones que necesitamos ganar y transformar, porque él sabe lo que ignoramos desde la experiencia y finalmente sabe lo que el espíritu realmente desea, porque el ser nos ve en la totalidad, porque su visión sobre nosotros es una visión holística, y solo quien nos entiende como una totalidad puede ver la sabiduría como una expresión conjunta de todo aquello que somos, y que nos hace seres únicos e irrepetibles en este momento evolutivo particular. Por eso el ser nunca te impulsa a expresar una sabiduría que no estés preparado para expresar, porque te conoce y te reconoce física, mental, emocional y espiritualmente. Y desde esta visión completa, sabe muy bien qué sabiduría posees, qué sabiduría estás llamado a expresar y para qué sabiduría todavía requieres más tiempo para llegar a su expresión. Quien realmente ha aprendido a descubrir su verdadera sabiduría personal, se ha liberado de la capacidad de respirar antes de actuar. Mantiene y sostiene a través de la respiración los canales abiertos para la expresión de su ser interior. Por eso siempre reconoce la sabiduría propia del momento evolutivo por el cual está atravesando. Por eso no pretende expresar una sabiduría que no sea la suya, la que él ha experimentado y vivido, la que él ha sentido en su corazón, la que emana desde la esencia de su propio ser. El humano que acepta y cree en su sabiduría personal recuerda el poder que ella le otorga y asume cada dificultad, temor o miedo con fortaleza, llegando a la iluminación, que no es ideológica, sino biológica, porque su esencia es un cambio en la frecuencia vibracional del cuerpo.
En esa búsqueda de las frecuencias vibracionales que son fractales de la frecuencia esencial que está guardada en nuestro ADN, requerimos que el humano sabio desarrolle su capacidad de escuchar todos los sonidos que se propagan en el espacio. Cada luz que hemos alcanzado, cada momento brillante o de iluminación, siempre viene después de haber explorado un camino no recorrido, durante el cual nos dejamos guiar por los sonidos de todo aquello que vibraba en sincronía y resonancia con nuestro proceso evolutivo. Si nuestra manera de escuchar no hubiera cambiado, si nuestra capacidad de sentir los sonidos de la naturaleza no se hubiera incrementado, no hubiéramos llegado a ningún momento de iluminación. No hubiéramos llegado a descubrir cómo un potencial o un don se podría convertir en esa luz que iba a iluminar nuestro camino. O sea que cuando llegamos a este punto de la onda encantada, es importante reconocer esa nueva habilidad, la habilidad para escuchar en silencio, la habilidad para sentir las vibraciones de aquello que resuena y diferenciarlas de aquellas donde no existe la resonancia. La capacidad para descubrir las frecuencias que son fractales de nuestra frecuencia esencial, de modo que sean ellas las que nos guíen por los caminos de luz. Reconocer la nueva capacidad de escuchar es importante para poder liberar la incapacidad de escuchar que manifestábamos antes. Ver la luz y sentir el orgullo de haberla integrado en nosotros es un proceso necesario para disolver todo lo que antes se expresaba en oscuridad. El humano sabio ya aprendió que la verdadera iluminación lo lleva a respirar antes de hablar, a entrar en el silencio que le permite escuchar los sonidos de la naturaleza, que lo conectan con las frecuencias deseadas, a sentir su cuerpo, a sentir en su cuerpo la vibración de la presencia del Espíritu. Y todo esto antes de hablar, porque de esa forma descubre cómo el Espíritu siempre puede hablar por él, porque de esa forma descubre que todo aliento que sale de su boca nace y procede de lo divino, que la verdadera sabiduría es la expresión divina y sagrada del ser que nos habita. Cada proceso de iluminación personal nos ayuda a liberar incapacidades de escuchar, a soltar procesos o situaciones cuya vibración ya no es resonante con nosotros, porque ya estamos preparados para mudar la piel de quien se llena de conocimiento para ser el dueño de la verdad e integrar la capacidad de escucha que posee quien sabe que la verdad universal solo emana de la fuente y que cuando escucha a todos sus semejantes aprende a reconocer en ellos cada una de las partes de esa verdad universal y a diferenciarlas de la suya propia, pero a comprender que en la unión de todas ellas está la verdad universal, está el orden universal que está llamado a reflejar. Feliz día del viento espectral blanco. Que hoy hagamos conciencia de que la verdadera sabiduría se desata y se libera cuando disolvemos la incapacidad que tiene el ego de respirar antes de actuar, cuando disolvemos la incapacidad que tiene el ego de escuchar y escucharse antes de llegar a la expresión hablada, cuando aprendemos que la verdadera sabiduría algunas veces nos pide callar y otras veces nos solicita hablar, y que solo el ser interior, cuando lo invocamos con la respiración, puede llegar a descubrir esta diferencia.